Hola y muy buenas a todos mis seguidores, aquí el Projection Sword con más de este interesante fanfic de Re:Zero. Lo de siempre, esta historia no es mía, todos los derechos y agradecimientos a su respectivo autor. Si les gusta y quieren más dejen su me gusta junto a un comentario de qué les pareció ya que siempre los leo. Y también si pueden suscríbanse a mi canal para estar al pendiente de esta y de mis demás videos. Ahora sin más, no les hago perder el tiempo, comencemos con el video de hoy. Capítulo 5, un reencuentro bien merecido. Subaru no tuvo tiempo de reaccionar antes de ser derribado al suelo. Normalmente, no debería inmutarse por algo así debido al riguroso entrenamiento que había recibido con Clint desde que se convirtió en el caballero de Emilia. Después de todo, había pasado por cosas mucho más locas desde que fue invocado a este mundo. Sin embargo, esta situación era única. El acto no lo había dejado tan perturbado como al responsable. La pregunta en su mente no era qué pasó, sino qué hace ella aquí. Hermano mayor. ¿Crush y Faust también están aquí? ¿Qué demonios está pasando? ¡Wow! Me alegra volver a verte, pero ¿podrías relajarte un poco? Subaru acababa de recuperarse de su última experiencia cercana a la muerte y definitivamente no estaba ansioso por enfrentar otra. Claro que le reconfortó un poco ver a Faust y Reynard después de tanto tiempo. Fueron algunos de sus primeros amigos cuando llegó aquí y no había tenido la oportunidad de disculparse con Reynard por su comportamiento hacía un año. Hermano mayor, no sabía que lo tenías tan difícil. Tenía lágrimas en los ojos mientras hablaba, pero Subaru rápidamente se orientó y los levantó a ambos. No es nada. En serio. Mi brazo debería estar completamente reinstalado en... El malentendido de Subaru rápidamente desvió la atención de todos hacia el cabestrillo improvisado que llevaba en el brazo. Las posibles consecuencias de esta lesión comenzaron a afectar a Cruz y a los miembros de su grupo. Hermano mayor. ¿Qué pasó? Subaru parecía confundido. ¿No se refería a la herida en mi brazo? No te preocupes, el problema ya está solucionado. No lo ha hecho. Emilia gruñó antes de que Subaru pudiera articular palabra. Garfield estaba ahora mismo buscando al responsable, y cuando lo encontraran, ni siquiera Emilia estaba segura de qué haría. El control de daños de Subaru no sería suficiente para salvarlo de esta. Subaru Dono. Subaru dirigió su atención a Cruz. A su lado estaban su caballero Félix y su benefactor Wilhelm. También se alegró de volver a verlos, pues les debía mucho por todo lo que sacrificaron para ayudarlo a salvar a Emilia. Es raro que se haya dirigido a mí de esa manera, no estoy seguro de por qué, pero me pone bastante nostálgico. Aunque no se había dado cuenta conscientemente, el cambio en su comportamiento y modales le recordaba a la antigua Cruz. Era evidente que debía de haberse esforzado mucho para intentar recrear su antigua personalidad. O al menos, esa era la única explicación lógica. Muchas gracias. Yo. Cruz hizo una pausa. Parecía avergonzada de terminar la frase, pero para entonces ya había captado la atención de Subaru. Nunca supe que te sacrificaste para intentar salvarme. Subaru Dono, puedo decir con certeza que usted es un hombre indescriptible. Wilhelm sorprendió a todos con sus sentidas palabras dirigidas a Subaru. Normalmente, Subaru habría notado el cambio brusco de tono y acciones de los demás miembros del campamento, pero estaba demasiado ocupado intentando contener las mariposas que se le formaban en el estómago. Wilhelm-san. Subaru tuvo que darse la vuelta para ocultar las lágrimas que se le formaban en los ojos. No era habitual que alguien recibiera tantos elogios de la persona a la que más respetaba. Subaru, es realmente agradable verte de nuevo. Reynard puso una mano sobre el hombro de Subaru y le dedicó una sonrisa que Faust juró no haber visto jamás. No había tristeza ni miedo en sus ojos, solo pura alegría.
Reynard sabía que tenía algo de culpa en todo lo que Subaru había pasado, pero por ahora, simplemente estaba feliz de verlo sano y salvo. Chicos. Yuremem. No quiero parecer desagradecido, pero ¿qué hacen en Priestella? Faud aprovechó la oportunidad para golpearlo en el costado. Oye. Subaru se frotó el lugar donde acababa de recibir el golpe. ¿Qué crees que hacemos aquí? ¿En serio te vas a hacer el tonto? Feld se frotó la cabeza con frustración. Era típico de Subaru actuar así. Incluso después de enterarse de que todos conocían su habilidad para destrozar el mundo, sigue considerándose un peón completamente inútil. ¿En serio que no lo sé? ¿Fue obra de Anastasia? Todos miraron a Subaru confundidos. Claro, no estaba despierto durante la velación, pero técnicamente seguía presente. Ya había pasado suficiente tiempo para que tanto el campamento Cruz como el de Faud se encontraran con el tabú, pero no esperaban que Subaru fuera incluido. Sus rostros se tornaron de terror. ¿De qué servía ver a Subaru luchar si no podían hablar con él? Ya era bastante malo que se viera obligado a seguir solo, pero ahora se esperaba que observaran su sufrimiento desde la distancia y no hicieran nada. ¿Qué? ¿Hermano mayor? ¿Me estás diciendo que no sabes lo de la V? El tiempo se congeló. Solo quienes presenciaron la proyección pueden saber la verdad. Está prohibido hablar con nadie más. Todos sentían una presencia oscura que se cernía sobre ellos. Era la bruja, sin duda. Incluso Reynard no pudo evitar que su mano se moviera de miedo. Pero afortunadamente, tan rápido como llegó, se fue. El tiempo se descongeló. Subaru no era tonto. Había comprendido lo que les había pasado a Emilia y a los demás desde aquel momento en el carruaje, al menos en parte. Las emociones en su rostro no pudieron contenerse, adoptando una expresión familiar. N no. N tú tampoco. Subaru no podía creer que todos hubieran sido sometidos a esta crueldad. Desde entonces, había visto a Emilia y Beatrice derrumbarse, a Julius abandonar su puesto avergonzado, y a Garfiel y Otto ocultar un dolor indescriptible. Le repugnaba saber que los demás bandos también se habían visto arrastrados a este lío. Todos se dieron cuenta rápidamente de lo que pasaba y se pusieron sus máscaras habituales de estoicismo o amabilidad. Ferris, ¿puedes hacer algo con el brazo de Subaru? Emilia rompió el silencio con una petición bastante directa. Había estado observando en silencio cómo Subaru recibía una lluvia de elogios que se merecía con razón y empezó a sentirse culpable. Después de todo, él la había salvado a ella y a todos allí muchísimas veces, y ella, por impulso, había considerado enviarlo lejos. En su corazón, aún deseaba su seguridad por encima de todo, pero la duda ya estaba sembrada en su mente. Al menos, podría curarle el brazo antes de que, inevitablemente, volviera a cometer alguna imprudencia. Oh. Sí. ¿Feli-chan puede curar el brazo de Subaru-kyun? Félix no había dicho nada desde que se toparon con Subaru. Parecía dudar en establecer contacto visual con él o incluso mirarlo. Emilia-tan. No me pidas favores. Ya se me ocurrirá algo por mi cuenta. Emilia agarró su mano y trató de ocultar las lágrimas que salían de sus ojos. ¿Se crees que no nos importas? La boca de Subaru se abrió, aparentemente sorprendido por el inesperado, pero completamente comprensible, arrebato de Emilia. No, Emilia-tan. Ese simplemente no quiero ser una carga para ti, eso es todo. Ella negó con la cabeza y le rodeó la espalda con el brazo. Subaru se sentía bastante incómodo por un momento tan privado que ocurriera delante de todos sus amigos y socios, pero sabía que era culpa suya, así que no se resistió. Si así es como te sientes, no merecemos ser tus amigos. Reynard intervino, intentando explicarle a Subaru por qué su comentario había herido tanto a Emilia.
Esta mentalidad es innata, no natural. Si alguien lo entendería, ese sería Reynard. Por alguna razón, quizá por su mal comportamiento en bucles anteriores, Subaru había sido condicionado y entrenado para no recibir compasión de los demás. Ni siquiera de sus amigos. En ese sentido, todos tenían la culpa. Pero, por supuesto, Reynard, que se sentía así desde la trágica pérdida de su abuela, se sintió particularmente desgarrado por esta revelación. Reynard, no digas esas cosas. Me has salvado tantas veces. Todos. ¿De verdad es tan malo que? Subaru Dono cree que la relación que tenemos con usted es puramente transaccional. Hizo una pausa. Wilhelm había dado en el clavo. Aunque Subaru jamás lo admitiría, en el fondo creía en eso. Su utilidad, su tenacidad, esas eran las únicas razones por las que las cosas salían bien. Y hasta cierto punto, tenía razón. Casi todos aquí estarían muertos si no fuera por él y su habilidad para hacer trampas. Su habilidad era la única razón por la que era posible tener amigos como estos, para empezar. Si ya no era útil, ¿se quedarían? No lo sabía, pero se había convencido, por su propia cordura, de que así sería. Sin embargo, hiciera lo que hiciera, el miedo persistía. El miedo a que estos nuevos amigos, al igual que sus viejos amigos, lo dejaran atrás. A esto podríamos llamarlo seguro. No. No es así. Es solo que los amigos no se agobian innecesariamente con... Eso es exactamente lo que hacen los amigos. Los sentimientos de Emilia se derramaron de su boca. En el santuario, me dijiste que era un fastidio. Que no hacía lo que debía. Pero que, me amabas de todas formas. Subaru no podía creer lo rápido que esta conversación se descontroló. Aunque comprendía los sentimientos de Emilia, simplemente no tenía forma de asimilar las palabras que soltaba a los demás. Soy un hipócrita, ¿no? Subaru Dono, independientemente de cómo se sienta, su lesión no es una carga innecesaria. Por favor, permítanos ayudarle. Cruz puso fin a esta sesión de desesperación y le indicó a Subaru que su ayuda no era algo que debía rechazar. Nia. Es mi deber como sanador ayudar a quien lo necesite, incluyéndote a ti, Subaru-kyun. Esto es tanto por mi bien como por el tuyo. Félix había intentado parecer optimista, pero su sentimiento solo fue verdaderamente genuino en su última frase. En pocas palabras, Félix era el más culpable de todos. Al igual que Subaru, había asimilado la naturaleza transaccional de las relaciones humanas. Por eso se convirtió en sanador. Siempre sería necesario tener a alguien como él cerca. Le ayudaba a apaciguar su miedo a la soledad. Pero ahora, ante una deuda que jamás podría pagar, Félix solo podía mirar a Subaru con vergüenza. Alguien como él, que había desperdiciado su vida sin recibir reconocimiento ni aprecio. Sin embargo, la reacción inicial de Félix al descubrirlo fue lo que le dio la lata. Al ponerse en el lugar de Subaru, solo pudo sentir rabia hacia él por no haber salvado a Cruz. Solo más tarde comprendió la carga insoportable que representaba. Como Subaru había muerto en vano para intentar ayudarla. Y pensar que lo saludé con desprecio. Félix nunca se había sentido tan escoria. Por lo menos, puedo hacer esto por él. Cruz puso su mano sobre el hombro de Félix y lo frotó. ¿Por qué no entramos todos? ¿Cuándo llegará Priscilla-sama? Un grupo de Emilia, Otto, Reynard, Cruz, Anastasia y Felt estaban reunidos en una gran sala de reuniones previamente acordada. Allí era donde Anastasia había planeado originalmente celebrar las negociaciones multicampo en Priestella. Naturalmente, tras alguna interrupción, el tema de estas negociaciones estaba destinado a cambiar. Le pido disculpas Emilia-sama, pero no lo sé. Reynard fue el primero en confirmar las sospechas de Emilia.
Nadie estaba seguro de si Priscila iría a Priestella, sobre todo después de las visitas. Había guardado un silencio sospechoso sobre el asunto y no les había informado a las demás candidatas qué planeaba hacer con la información que habían descubierto. ¿Puedes dejar de disculparte de una vez? En serio. Eres un caballero. Mío, para ser exactos. Pórtate como tal. Felt intentó patear a Reynard en la espinilla, pero él simplemente logró esquivarlo. Anastasia desvió su atención de la pequeña disputa y habló con Emilia. Para ser sincero, no tengo ni idea de si vendrá o no. Probablemente sea mejor que empieces a negociar con nosotros cuanto antes. Ni siquiera es como si le hubiera enviado una invitación a esa perra en primer lugar. Emilia no quería iniciar discusiones sin que todos estuvieran presentes, pero los problemas que habían descubierto eran demasiado importantes como para dejarlos sin abordar, por lo que siguió el consejo de Anastasia. De acuerdo. Pero antes de hablar de lo que vimos en el teatro, quiero cumplir el propósito original de nuestras negociaciones. Emilia quería incluir a Subaru en la mayor parte posible de las negociaciones. Merecía un lugar en la mesa, sobre todo después de todo lo que había hecho. Esperaba que esto le confirmara a Subaru su absoluta confianza en él, pero después de las últimas horas, podría interpretarse como un gesto de indiferencia. Es mejor que nada. Sé que está mal, pero no puedo arriesgarme a perderlo, no puedo. Hermana mayor. Tenía pensado preguntar algo, pero tenía un poco de miedo de la respuesta. Emilia miró y vio que Cruz, Reynard y Faut la miraban expectantes. ¿Qué pasa? Cruz reunió todo su coraje y formuló la pregunta infernal. Subaru Dono fue atacado poco después de llegar aquí. Él regresó. No. Emilia rápidamente descartó esa idea. Se dio cuenta de lo tonta que había sido al dejar ese punto sin abordar. Reynard, Faut y Cruz dieron un suspiro de alivio. Aún no le habían fallado. Y ojalá nunca vuelva a suceder. Muy bien, ¿pueden llamar a todos para que podamos llevar a cabo las negociaciones? Emilia dudó un momento. Traer a Garfield podría significar perder la oportunidad de traer al hombre que había atacado a Subaru. Una vez que informe a los otros campamentos, podremos organizar nosotros mismos una búsqueda exhaustiva del atacante. Esta fue una mejor manera de proceder. ¿Por qué me quedé atrapado con ustedes? Subaru lamentó su reciente y continua, seamos sinceros, mala suerte. Tras arruinar todos sus planes para Priestella en un solo día, fue sorprendido por otros dos candidatos y sus lacayos. Compartían sus aposentos con el Beatrice, que dormía, Félix, quien se recuperaba del brazo, Wilhelm, de pie en silencio al fondo de la sala, Joshua, quien acababa de llegar sin comprender la situación actual, y dos de los tres chiflados de la era moderna, Don Chincan. Tampoco es como si disfrutáramos estar cerca de ti. Uno de esos matones callejeros que lo asaltaron el primer día había vuelto bajo el liderazgo de Faut. Subaru no estaba muy contento, pero tras una disculpa inoportuna, todo pareció volver a la normalidad. Si tuviera que adivinar, Reynard debió haberlos incitado. Oye, Chin. ¿No te estabas disculpando de rodillas, suplicando mi perdón? Esta burla pareció irritar al exmatón lo suficiente como para levantarse y dar un paso hacia Subaru. No me llamo Chin, carajo. Me llamo Larkins. Recuérdalo antes de que te lo repita. Subaru se burló de esta amenaza claramente desdentada. Este tipo estaba literalmente inclinado frente a él, con la cabeza en el suelo, suplicando su perdón. Que Faut no estuviera en la habitación con él no cambiaba el hecho de que estos tipos eran pura palabrería. Subaru Kyun. Por favor, no te muevas tanto, me distraes. Suspiró y puso su mano libre en la mano de la dormida Beatrice. Oye, Ferris, en lugar de centrarte en mí,
¿podrías hacer algo por el pequeño beaco? Parecía que Félix no escuchaba nada de lo que decía Subaru y que, en cambio, estaba completamente absorto en su trabajo. De hecho, era bastante diferente de la expresión habitualmente juguetona que veía en el rostro del sanador. ¿Beatrice? Se despertará en un día más o menos. Subaru hizo una mueca. Parecía que ni siquiera Félix podría acelerar la recuperación de Beatrice. Si así fuera, tendría que disculparse con más ahínco cuando despertara. Subaru Dono, ¿puedo hacerle una pregunta? Seguro. Hace poco me enteré de que vienes de más allá de la Gran Cascada. Me preguntaba si podrías contarnos cómo era. Wilhelm esperaba distraer la impotencia de Subaru ante la condición de Beatrice haciéndole recordar momentos agradables. Subaru había mostrado todos los signos de nostalgia durante esas visitas y nunca había tenido la oportunidad de abordarlos adecuadamente. No es que Wilhelm pareciera estar realmente interesado en el tema, desde luego que no. Eso es pura basura. Deja de inventar tonterías y di la verdad como todos nosotros. Subaru echó un vistazo para ver al otro matón de su primer día en Lubunica. Alguien preguntó, ¿Ton? El hombre grande apretó los puños y se apoyó contra la pared de la habitación. Ya te lo dije, me llamo Gastón. A diferencia de Larkins, este tipo parecía mantener la compostura un poco mejor que antes. Si no hubiera sido tan imbécil, Subaru incluso podría haberlo felicitado por ello. Subaru Dono, creo en su afirmación. Por favor, díganos más sobre su origen. Wilhelm ni siquiera pareció registrar la presencia de los otros dos hombres en la habitación con ellos. Sé cierto. No estoy seguro de por dónde empezar. Wilhelm se llevó la mano a la barbilla y reflexionó un momento. ¿Qué tal si le explicas la función de esa extraña metía que le diste a Russell Fado? Subaru parecía encantado de responder a sus preguntas, pero algo en ello le parecía extraño. Bueno, de donde yo vengo, el dispositivo se llama teléfono celular. No usa magia ni maná, sino electricidad y tecnología inalámbrica para transmitir mensajes entre usuarios. Mientras que sus metías solo pueden conectarse con otro metía a la vez, el nuestro permitía comunicarse con múltiples grupos en diferentes ubicaciones. Supongo que la tecnología metía actual aquí podría compararse con los antiguos modelos de teléfonos que teníamos, que no eran portátiles. Los llamábamos teléfonos fijos. Y ya que estoy, también podría hablarle sobre tele. Mientras Subaru continuaba compartiendo información asombrosa con todos los que estaban en la habitación, no podía evitar la sensación de que había pasado por alto algo importante. ¿Qué pasa? ¿Por qué me inquietó tanto la pregunta de Wilhelm-san? Permitieron la comunicación unidireccional con una cantidad incontable de dispositivos en muchísimas ubicaciones diferentes. Es discutible si la adopción de la televisión o la radio representó el advenimiento de los medios de comunicación, pero permitieron nuevas y avanzadas formas de compartir información y comunicación. Casi olvido mencionar el uso más común de estos inventos. Además de servicios prácticos, como las actualizaciones de noticias, también transmitían obras de ficción que llamábamos programas de televisión, que tuvieron un gran impacto en la cultura de... ¿Alguna vez le dije que mi metía era de más allá de la Gran Cascada? Algunos de los programas de televisión más conocidos de todos los tiempos son, más, Los Simpson, La Ley y el Orden, La Tribu Brady, La Dimensión Desconocida y Jeopardy. Y también hay programas más modernos como Juego de Tronos, Breaking Bad, JoJo's Bizarre Adventure. Bueno, en realidad, estos nombres probablemente no te digan nada. Si yo fuera él, le habría preguntado por la función de seguimiento de ballenas blancas que tenía allí. Disculpen, estoy divagando. En retrospectiva, esto parece bastante flojo, ¿no? Todos nos quedamos sentados viendo las vidas que queremos llevar sin hacer ningún esfuerzo real por hacerlas realidad. Dudo que quieran saber más sobre esto.
Subaru terminó su larga explicación con una dosis de realidad que lo hizo reflexionar. Los medios que había visto toda su vida fueron los que lo engañaron, creyendo que había sido elegido para ser una especie de héroe cuando fue invocado a otro mundo. Le costó muchísimo esfuerzo, junto con una sincera confesión de amor de cierta chica, sacarlo de la indefensión aprendida que fantasías como esa le habían inculcado. El mundo real podía ser un lugar frío y cruel. Su patria parece una nación muy avanzada, Subaru Dono. Agradezco que complazcas así la curiosidad de un anciano. Wilhelm le dedicó una sonrisa a Subaru, indicando que su discurso había sido bien recibido. Subaru se sintió aliviado, pero no creía que la mayor parte de su vida antes de venir aquí fuera algo de lo que enorgullecerse. Wilhelm-san, una pregunta rápida para ti, ¿cómo supiste que mi M? Todos, por favor, reúnanse en la sala de reuniones. De repente, Otto entró e interrumpió la pregunta de Subaru. El hombre tenía un talento especial para molestar a Subaru sin querer, eso seguro. Wilhelm parecía dispuesto a dejar que Subaru terminara su pregunta, pero Subaru decidió que el momento había pasado. Otto, ¿por qué están todos reunidos aquí? Creí que vinimos a recoger un cristal de vivienda. Otto parecía tan inseguro como Subaru. Claro que conocía el nuevo motivo por el que todos venían a hablar, pero desconocía el plan original de Anastasia para su llegada a Priestella. Tendrían que averiguarlo una vez que iniciaran las negociaciones. Por eso era imperativo que Otto estuviera presente en esa reunión. Hay una reunión en marcha con los otros 3 campamentos, por lo que cualquier persona de rango notable debería asistir. Su interés se despertó, pero Subaru no esperaba que estas negociaciones salieran bien. Digamos que fue una corazonada. Está bien, Wilhelm-san, Ferris, vayamos allí entonces. Oye. ¿Y nosotros qué? Larkins y Gastón gritaron desde atrás, confundidos sobre si Subaru se estaba burlando de ellos o no. ¿Entonces todos se han reunido? Anastasia comenzó la reunión con un simple vistazo a la sala para pasar lista. Tras llamar a todos, la sala quedó dispuesta de la siguiente manera. A la izquierda de la mesa, desde la perspectiva de Anastasia, se sentaron Emilia, Subaru, Otto y Garfield, en orden descendente. A la derecha de la mesa se sentaron Cruz, Felix y Wilhelm, en ese mismo orden. Y finalmente, junto a Garfield, se sentaron Feld, Reynard, Gastón y Larkins. Anastasia estaba sentada en un extremo de la mesa, con Ricardo, Minnie, Julius y Joshua de pie detrás de ella. Su posición de autoridad no dejaba lugar a dudas sobre el propósito de la reunión. ¿De qué demonios se trata esta reunión? Excepto Garfield. Garfield parecía particularmente malhumorado al ser llamado para negociar. Tenía un mal presentimiento cuando Subaru abandonó el grupo antes y resultó tener razón. Hasta que no se vengara del hombre que atacó a su capitán, no se sentiría seguro en su posición como el más fuerte de los escudos. ¿Tranquilos? ¿Quieren? Estamos aquí para hablar de lo que cada uno espera de mi grupo y para conocernos mejor. Garfield no pareció satisfecho con la respuesta, pero Subaru le indicó con un gesto que bajara el tono. Lo último que quería era volver a montar un escándalo delante de los 5 candidatos, aunque Priscila no estuviera presente. ¿Qué les ofrecéis a los otros campamentos? Otto fue el primero en hablar. Quería asegurarse de que no fueran el único bando cuyos deseos se transmitieran a toda la nobleza. Era justo, ya que Anastasia había decidido involucrar a los demás bandos en sus negociaciones. No puedo hablar por todos, pero el trato inicial que tenía para asistir a esta reunión implicaba recibir información sobre el arzobispo del pecado de la gula. Cruz reveló abiertamente sus motivos a los otros 3 candidatos. Si bien carecía de recuerdos, sus prioridades y las del campamento se habían centrado exclusivamente en eliminar a Gluttony. Con la memoria recuperada, la única razón que tenía para perseguir a Gluttony era una venganza. Ah, qué interesante. ¿Aún quieres encontrar y derrotar a Gluttony?
Cruz asintió lentamente con la cabeza en señal de afirmación. Aunque mi situación sea afortunada, hay muchas otras que no lo son. Evitaré que lo que me pasó a mí le vuelva a pasar a nadie más. A medida que se producía esta interacción, Subaru captó algunas señales confusas. Anastasia parece sorprendida de que Cruz todavía quiera perseguir a Gluttony. Le devoraron los recuerdos. ¿No es así? Espera un momento. ¿Tenías información sobre Gluttony? Subaru seguía trabajando con una imagen incompleta. Solo sabía que cada vez estaba más cerca de descubrir lo que todos ocultaban. Pero aún no. Aún había cosas que desconocía. Sí. Pensaba dárselo a Cruz, e invitarte aquí me pareció la manera perfecta de que te interesara trabajar conmigo. Todos se pusieron visiblemente tensos ante esta revelación. Si bien Anastasia ya se había comprometido con Emilia a dejar que Subaru permaneciera en su grupo, esta propuesta apestaba a juego sucio. ¿Qué quieres decir con planeado? ¿Hay alguna razón por la que decidiste cambiar de opinión? Anastasia se dio cuenta de que esta pregunta tendría un impacto mayor del que esperaba inicialmente. Sin embargo, no había manera de que pudiera salir de esta situación sin parecer aún más sospechosa. ¿Se podría decir eso, Natsuki-kun? Si me lo permite. Cruz habló antes de que Subaru tuviera la oportunidad de interrogar más a Anastasia. Subaru Dono, mis recuerdos regresaron hace poco. La habitación quedó en silencio. No podía creer lo que acababa de oír. Sin darse cuenta, se levantó de la silla. En su mente pasaron multitud de posibilidades que jamás pensó que sería capaz de considerar. ¿Qué eso significa? Sus manos temblaban a los costados. No. No saques conclusiones precipitadas. Si me hago ilusiones. Subaru intentó recomponerse y envolvió su mano en el respaldo de su silla. Ren. ¿Alguno de ustedes recuerda a Ren? Cruz le dio un gesto afirmativo. El gesto hizo que Subaru cayera hacia atrás. Ese Subaru. Caramba. Emilia y Garfield intentaron atraparlo, pero llegaron un momento tarde. Un año entero. Sintió lágrimas correr por sus mejillas. Por fin había esperanza. El público en la sala observaba a Subaru con gran entusiasmo. Tras observar su trayectoria, comprendieron plenamente el impacto que Rem había tenido en él. Ella lo había sacado de sus más oscuros abismos de desesperación y le había dado la fuerza para volver a caminar. Ver a Subaru perderla los había destrozado a casi todos. Pero ahora, pudieron ver cómo su más profundo arrepentimiento se disipaba. Subaru, por favor, déjame ayudarte. Emilia envolvió sus brazos alrededor de Subaru en un abrazo profundo y lo ayudó a ponerse de pie. Perdón por la teatralidad. Subaru sollozó. Está bien, chico. Me alegra que esa chica demonio ruda también haya vuelto. Ricardo rompió el incómodo silencio con un rápido toque de comedia, muy apreciado por todos. No lo sabemos todavía. Subaru se apresuró a levantar la mano. Tanto el nombre como los recuerdos de Ren fueron devorados. Aunque sepamos que recuperó su nombre, no hay forma de garantizar que haya recuperado sus recuerdos, como en el caso de Cruz. Pero las probabilidades parecen estar a tu favor. Anastasia intervino alegremente. Vaya. Subaru se recostó en su asiento, completamente atónito. No tenía ni idea de que las cosas hubieran cambiado tanto desde que se fue a Pristella. Solo habían pasado unos días. ¿Tienes alguna forma de contactar a alguien en la mansión? Reinhardt quería hacer todo lo posible para facilitar el encuentro de Subaru con Rem. Si tuvieran un Metía,
Podrían usarlo para contactar a las criadas y confirmar sus sospechas. Lamentablemente, no. Hoy mismo se envió una carta sobre el estado de Subaru, pero tardaremos al menos 2 días en recibir una respuesta. Otto tuvo que ser quien les diera la mala noticia a todos. Al parecer, no habría una reunión inmediata. Oh. Gracias, Otto. Me recordaste un tema muy importante. Anastasia quería recuperar el control de la conversación. Hay un loco suelto en Priestella. Esperaba que todos ustedes estuvieran dispuestos a echar una mano. La pregunta estaba formulada de tal manera que sería difícil negarse. No es que nadie allí fuera a negarse después de lo que le pasó a Subaru. Veo que ustedes, inmundos plebeyos, no pudieron contenerse ante mi llegada. Al menos han preparado un escenario para mi debut. Todas las miradas se dirigieron a la entrada de la sala de reuniones, que había sido atravesada por una cierta matriarca de cabello ardiente. Expondré mis exigencias de forma sencilla para que ustedes, los plebeyos, las entiendan. El caballero del medio demonio se unirá a mi campamento. Nota del autor. Sé que Subaru mencionó a Cruz en el capítulo 1 cuando dijo que quería que ella confirmara que Beatrice decía la verdad, pero tengan en cuenta que no esperaba que los demás campamentos llegaran a Priestella. En el canon, solo Anastasia sabía que los 5 campamentos habían sido invitados a Priestella, pero, claro, las cosas cambiaron un poco aquí. Subaru nunca fue informado de esto, por eso lo tomó por sorpresa al principio del capítulo. Algunas revelaciones locas nos trae este capítulo. Subaru está cada vez más cerca de la verdad. Se enteró de que Rem estaba despierto. ¿Y ahora Priscila quiere que se una a su campamento? Jugué con la idea de que Subaru descubriera que el campamento de Emilia le había estado ocultando sus nuevos recuerdos de Rem, pero en última instancia solo quiero que sea feliz en este capítulo, así que no quiero plantar esa semilla de desconfianza que arruiné un momento tan alegre. Espero que no haya habido escenas OOC en este capítulo y que Emilia no haya resultado brusca ni insensible. Recuerda que aún está lidiando con la decisión de enviarlo de vuelta a la mansión. Hubo algunos personajes que estuvieron inusualmente silenciosos en este capítulo, pero es realmente difícil encontrar una manera de que todos hablen juntos de forma natural cuando hay como 10 personajes en una escena. Tengo muchas ganas de escribir más para este fic, así que creo que el próximo capítulo que publique también será sobre este fic. Quizás incluso los 2 siguientes, dependiendo de las ganas que tenga. Cualquier consejo o crítica es bienvenida. También invito a cualquier especulación que puedan tener para futuros capítulos.